No se olviden el examen, por favor, no se olviden el examen el próximo viernes, compañeros, por favor. Ahora les pregunto, ¿el examen vamos a dar a las 5 en punto o prefieren dar a las 5:30? Un buen punto, licenciado. 5 en punto. Sí, licenciado, 5 puntos Perfecto, ya más ya, antes. perfecto, no hay problema. No se olviden en el pabellón A, compañeros, ¿ya? Por favor, yo voy a procurar estar un poco más temprano para ya aguardarlos a ustedes, ¿ya? Estudien, por favor. Ya les he enviado todo el material. La compañera Flor me recordó, ya les he enviado la documentación, inclusive lo que estamos en pantalla viendo. Habíamos quedado en el modelo de Goodstein, ¿sí? Ya les había comentado de que existen varios modelos, compartiremos. A veces me olvido compartir. El modelo de Goodstein es uno de los tantos modelos de planificación que hoy en día existen. Existen muchos modelos de encarar procesos de planificación. O sea, no nos olvidemos que estamos desarrollando todo lo que viene a ser el proceso, todo lo que concierne al proceso de la planificación estratégica, ¿verdad? Estamos viendo particularmente todos y cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, esta introducción a este proceso de planificación estratégica va terminando particularmente con la presentación de 3 modelitos que son tal vez los más destacados, porque el tema es que, es cierto, cada modelo de planificación tiene su propia particularidad. Y me refiero en el sentido de que cada modelo responde a ciertas características que muchas veces, lamentablemente, los autores de la planificación, los expertos en planificación, no siempre muestran paso por paso lo que se tiene que dar. Simplemente en algunos casos muestran, como en esta diapositiva, por ejemplo, obviando algunos elementos, como por ejemplo la visión. ¿Sí? No encontramos acá la visión, pero indudablemente lo dan, ¿sí?, por sobreentendido, si vale el término. Y cuando una persona no tiene experiencia en lo que es planificación estratégica, de pronto puede creer que el autor ha obviado, y en el fondo no es así. Entonces, acá este modelo de Goodstein contempla 2 elementos importantes que están en los extremos, que son el monitoreo del entorno y lo que vienen a ser consideraciones para su aplicación. Monitoreo del entorno, en cierta manera, con mucha importancia se le da a lo que ocurre fuera de la empresa, y las consideraciones para su aplicación tomando en cuenta un conjunto de factores. Pueden ser factores externos, pueden ser factores también internos que pueden afectar al desarrollo de las actividades. Entonces, esos factores, ya sean positivos o negativos, hay que considerarlos en su aplicación. Precisamente, ¿para qué? Para encarar ese proceso de planificación, ¿verdad? Acá nos dice el autor, planeación para planear. O sea, la planeación son los instrumentos, cuando nos hablan de la planeación, es el acto mismo de planificar, de aplicar los instrumentos de la planificación, ¿no? Por eso dice planeación para planear. Luego está lo que corresponde a la búsqueda de valores, que para nosotros de manera muy general es la cultura organizacional o también denominada cultura corporativa, pero acá se encierra únicamente en búsqueda de valores. Muchas empresas, particularmente, cuando construyen o formulan su cultura corporativa, muchas veces lo hacen solamente a nivel de valores. No nos olvidemos que los valores son cualidades, cualidades que tienen los individuos, cualidades que también tiene que tener la empresa, ¿verdad? Eso en términos de valores, en términos de principios. En términos de principios, nos referimos a las reglas de juego que establece la propia organización para el desarrollo de todas las actividades, ¿verdad? Entonces, hay valores, principios, luego viene lo que son las normas, el cumplimiento de toda la parte normativa
interna de la empresa y también la normativa que desde afuera rige el comportamiento de la institución. Ahí nos referimos a la Constitución, a los códigos, las leyes, los decretos y otras disposiciones legales que están en vigencia y que también la empresa, en este caso la compañía o la corporación, como quiera llamársele, pues tiene que dar también estricto cumplimiento. Entonces, sobre la base de todos esos elementos, valores, principios, normas, creencias, y cuando se habla de creencias, no nos estamos refiriendo en algún caso a creencias ancestrales, ¿no? Sino a la credibilidad misma que tiene la empresa y los individuos. Creencia en el sentido de credibilidad, de que todo lo que se han propuesto van a poder alcanzarlos, ¿sí? Pero algunos solamente manejan la parte de valores, ¿sí? Pero sería siempre interesante contemplar valores, principios, normas, creencias, que en el fondo es o son la base para construir la misión y la visión de la empresa. Luego tenemos el diseño de la estrategia de negocios. Toda estrategia, sin duda alguna, tiene que tomar en cuenta el comportamiento interno de la empresa en términos de lo que viene a ser el desempeño, ¿sí? La productividad, la efectividad, la eficiencia, la eficacia, todos esos elementos que tienen que ser valorados a través de una auditoría. Y sin duda alguna que también ahí tenemos lo que son los análisis de brechas. Análisis de brechas en el sentido, particularmente, de que todas aquellas actividades que se desarrollan dentro de la empresa de pronto pueden generar errores o desviaciones, pero ¿qué es lo que ocurre? Esos errores y desviaciones pueden ser corregidos, es cierto, pero particularmente cuando se refiere a este análisis de brechas más allá de la identificación de errores que se puedan tener, es de que no todas las fortalezas, todas las debilidades o las oportunidades o amenazas que tiene una empresa no pueden ser valoradas bajo una misma magnitud. Por ejemplo, hay debilidades que pueden generar un mayor impacto que otra, como hay algunas fortalezas que son, si vale el término, más fuertes que otras. Entonces es importante considerar este análisis de brechas, particularmente cuando analizamos en especial lo que son las debilidades. ¿Dónde están nuestras principales debilidades? ¿Por qué? Porque es cierto, un plan estratégico siempre tiene que estar orientado, ¿sí?, al logro de las acciones. Y precisamente para ello es que necesitamos saber hacia dónde debe orientarse nuestros esfuerzos. Entonces, con todos esos elementos es que se encara, ¿sí?, se encara un proceso de planeación en la parte que ya corresponde a la formulación del plan propiamente, donde dice aquí integración de planes de acción, ¿verdad? O sea, todos esos planes de acción que van a ser ejecutados necesariamente, acá obviamente dice integración de planes de acción. Cuando se refiere a esos planes de acción, se está refiriendo a la integración del conjunto de actividades que se tienen que desarrollar. Pero también ahí toca un elemento importante. Si bien es cierto que todas esas acciones se tienen que aglutinar en lo que en el fondo viene a ser un plan estratégico, pero también hay que considerar una planeación de contingencia. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de un plan estratégico, obviamente, como resultado es cierto, el proceso como tal de planificación estratégica nos proporciona un documento. Ese documento es el plan estratégico. Ese plan estratégico hay que ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos? A través de la planificación a corto plazo, o lo que también se conoce como la programación de operaciones. Pero ahí viene un elemento importante que es la planeación de contingencia. ¿Y la planeación de contingencia en qué consiste? En que los estrategas, los planificadores, necesariamente cuando establecen estrategias acciones a desarrollar,
siempre deberían tener bajo la manga una carta que les pueda permitir, en el caso de cualquier contingencia que pueda ocurrir, el poder tener alternativas de acción. Si de pronto nosotros, por ejemplo, tenemos una fábrica de calzados, supongamos una fábrica de calzados, y sabemos que particularmente el próximo año, o sea, estamos pensando a futuro, vamos a asumir de que algunos insumos que traemos de afuera, o sea, que se importa, de pronto van a escasear por una serie de razones, ¿verdad? Entonces, ¿qué acción es la que nosotros deberíamos tomar? ¿Qué sería tal vez el accionar inmediato que tendría la empresa? Comprar en mayor cantidad, por ejemplo, esos insumos o esos recursos para poderlos estocar. Cosa de que cuando llegue ese momento de crisis en que de pronto no va a haber en el mercado el producto, pues uno puede actuar de manera inmediata. Por eso, toda alternativa A siempre tiene que tener una alternativa B. No sé si está claro con el ejemplo que estamos mencionando. ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado, claro, Entonces, licenciado, no hay siempre, ningún problema. inclusive hasta en nuestro diario vivir, siempre debemos tener un plan de contingencia. Por ejemplo, cuando uno es joven y de pronto le gusta a una muchacha, bueno, pues lo primero que seguramente hará es tratar de presentarse, cortejarla, y bueno, llega un momento en que le dice, quiero que seas mi enamorada. Y a veces, ¿cuál es la respuesta de las damas? Déjame pensar un poco. Y yo creo que para el buen entendedor, pocas palabras. Pero a veces seguimos insistiendo, ¿no? Ya, ¿lo has pensado? No, dame 2 semanitas más. Entonces yo digo, ¿qué cosa más vamos a esperar? La verdad es que cuando hay química, ¿verdad? Y si no hay química, bueno, pues si la alternativa A no funciona, tendrá que haber una alternativa B, ¿verdad? Entonces hay que actuar rápido. Tenemos que estar preparados contra toda contingencia. A veces, obviamente, hay aspectos que no podemos planificarlos. Por ejemplo, fenómenos naturales. De pronto se ha tenido previsto en una empresa de producción agrícola, ¿sí? encarar un proceso de incremento en la producción, mejorar la productividad, pero de pronto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las condiciones climáticas de pronto pueden afectar. Entonces, ante esa intencionalidad de mejorar la producción, incrementar la productividad, si no se puede, hay que reaccionar inmediatamente con otro plan. Si algo muy rescatable en este modelo de Gustein, que le da bastante importancia, es la planeación de contingencia. Y sobre ello, obviamente, vendrá lo que concierne a la implementación. Luego tenemos el modelo de planificación de Humberto Serra Gómez. Particularmente este es el modelo que nosotros lo vamos a desarrollar. Eso van a darse cuenta, vamos a extendernos en la parte de planificación porque es la parte más importante. Nosotros necesitamos contadores públicos que sepan hacer gestión. Y para hacer gestión hay que saber planificar. Porque no es lo mismo administrar que hacer gestión. Uno puede administrar una empresa desde el escritorio, pero otra cosa es hacer gestión, hacer que las acciones que hemos planificado, que las hemos planteado en objetivos y que obviamente de ahí emergen acciones, pues se ejecuten. Eso es hacer gestión. Y para poder hacer gestión tenemos que planificar correctamente. Entonces, toco el modelo de Humberto Serra Gómez,
porque es uno de los planificadores tal vez más destacados e importantes de los últimos tiempos. Ha sido profesor de planificación estratégica en la Universidad de Harvard, ha estado en la Universidad de Oxford, director del posgrado de la Universidad Los Andes de Bogotá. Tuve la suerte de tenerlo como mi maestro cuando hice en la Universidad de La Coruña, en España, mi maestría. Realmente muy buen profesor. Entonces vamos a manejar el modelo de él. ¿Cómo maneja Humberto Serna su modelo? ¿Cómo lo desarrolla? Lo primero que nos plantea él, ¿sí?, son los estrategas. Y los estrategas son los planificadores. O sea, ¿qué quiere decir? Que una institución, lo primero que tiene que tener, lo primero con lo que tiene que contar es con verdaderos estrategas. Los estrategas deberían estar plagados en todos los niveles de una organización. Luego están los principios corporativos. Y precisamente él nos habla de principios, de valores, de normas y creencias. Luego, en un tercer nivel, está el diagnóstico estratégico. Nos plantea un diagnóstico estratégico, la verdad, muy enriquecedor, que contempla el análisis de la cultura corporativa. Acá viene lo que es la auditoría externa, la auditoría interna, que es parte del análisis de todo lo que está fuera de la empresa y todo lo que está dentro de ella. Y viene también la parte del análisis de competencias, ¿sí? El análisis de competencias, pero aún más se complementa su diagnóstico estratégico, ¿sí?, con un análisis de análisis de impacto que permite determinar dónde exactamente están nuestras áreas débiles, dónde se encuentran nuestras áreas potenciales, precisamente para saber qué podemos aprovechar desde dentro. Segundo, cuáles son nuestras áreas débiles donde tenemos que volcar nuestros esfuerzos. Con base a todo ese análisis enriquecedor del diagnóstico estratégico que también nos permite construir la matriz FODA, ¿sí?, entramos a lo que es el direccionamiento estratégico. Es decir, sobre la base del diagnóstico definimos la misión, la visión y los objetivos globales. Él maneja como objetivos globales, nosotros lo manejamos, al igual que otros expertos, como objetivos estratégicos. En las opciones estratégicas maneja un criterio importante. Primero, el área estratégica. El área estratégica, por ejemplo, puede ser el área financiera, el área de ventas, el área de producción, el área de mercadeo, ¿sí?, las diferentes áreas que forman parte, ¿sí?, de la estructura organizacional de la empresa. Y luego están las opciones estratégicas. Estas opciones estratégicas que nos permiten contar con 4 escenarios estratégicos, con estrategias ofensivas, estrategias defensivas, estrategias de supervivencia. Luego, el poder efectuar un análisis de portafolio respecto a las actividades que vamos a desarrollar como empresa. Luego está el PA, que es un proceso de evaluación de estrategias para ver si qué estrategias son aplicables y qué estrategias no son aplicables. Entonces, cuando ya tenemos una batería de estrategias, nos vamos a la formulación estratégica del plan, que en el fondo viene a ser la elaboración del plan estratégico particularmente, ¿sí? Nosotros normalmente manejamos como plan estratégico. Afuera normalmente como formulación estratégica. Entonces, cuando nos hablan de formulación estratégica, nos están hablando de la formulación del plan estratégico, donde incorporaremos proyectos estratégicos, estableceremos o incorporaremos lo que son estrategias, planes de acción propiamente y también el presupuesto. Por ejemplo, acá sí hay algo muy interesante que nos habla Humberto Serna Gómez, es la parte del presupuesto. Y eso es muy importante, porque en el fondo algunos autores
Cuando hablan, por ejemplo, del presupuesto, dicen el verdadero plan estratégico de una empresa es su presupuesto. ¿Por qué? Porque viene a ser la descripción financiera de todas las actividades que se van a ejecutar. Y a veces ese es el gran problema que existe en la parte de los expertos de la parte financiera, cuando de pronto en la empresa se contempla y se establece que vamos a incorporar, supongamos, ¿sí? Un plan, encarar, supongamos, un programa de capacitación para los 100 funcionarios de la empresa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿De qué sirve que lo tengamos escrito como parte de un objetivo que queremos cumplir si no lo vamos a insertar en el presupuesto? Por eso es que normalmente lo que ocurre que de 9 acciones que se plantean en un plan, muchas veces solo se ejecuta uno. Por eso es que cuando uno plantea un plan estratégico, uno tiene que saber qué cosas son las que se pueden ejecutar y qué cosas no se pueden ejecutar. ¿Verdad? Porque ¿para qué vamos a incorporar un programa de capacitación si no tenemos plata? ¿Para qué podemos incorporar, por ejemplo, mejoras tecnológicas en la producción si no tenemos plata para comprar equipos? Entonces, la planeación estratégica como tal implica ejecución de acciones. No simplemente puede quedarse el plan estratégico en una mera formulación de buenos deseos. Por eso es que les mostraba inicialmente esas 3 fases, esas 3 pirámides volcadas, porque se tienen que articular. El plan estratégico se tiene que articular con la programación de operaciones. Es la parte que operativiza todas las acciones. Pero ¿cómo vamos a operativizar? Necesariamente con recursos financieros. Y si no tenemos recursos financieros, ¿qué sentido tiene el que podamos plantear un bonito plan estratégico si somos conscientes de que no tenemos plata? Entonces, cuando ya se tiene el plan, hay que difundir, ¿sí? Hay que difundir, ¿no? La difusión del plan y obviamente algo importante, el desarrollar siempre esa cultura estratégica, que es importante. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de difundir por difundir, sino de que todos estemos comprometidos con el plan que ha elaborado la empresa y que también nosotros hemos coadyuvado a la formulación. Y luego de ello vendrá particularmente la ejecución estratégica del plan. Por eso es muy enriquecedor este modelo, ¿sí?, de Humberto Cerna. Luego tenemos el modelo de planificación estratégica de David Fried, ¿sí? David Fried, por ejemplo, plantea 3 instancias, que es también interesante en su análisis: la formulación estratégica, la implementación y la evaluación de estratégicas. 3 etapas importantes, ¿sí? Parte de la elaboración de una declaración de lo que es la misión de la empresa, siempre con base a un diagnóstico. Con base a un diagnóstico se establece objetivos de largo plazo, si quieren, objetivos estratégicos. Sobre la base de los objetivos estratégicos se tendrá que establecer, seleccionar, ¿sí?, ciertas estrategias que sean viables en términos del logro de las acciones. Pero no basta simplemente con seleccionar qué estrategias van a permitir operativizar los objetivos de largo plazo, sino también establecer políticas que responden a la organización y también objetivos operativos o objetivos anuales, porque obviamente la estrategia para poder, ¿de qué sentido tendría seleccionar estrategias si esos no van a aterrizar? Esas estrategias seleccionadas aterrizarán cuando los objetivos anuales ya están definidos y esos objetivos anuales se traducirán en acciones.
Y esas acciones se les tendrá que asignar recursos, recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, ¿verdad? Y obviamente vendrá la instancia de poder ya de obtener el producto final para poder efectuar la medición o evaluación de los resultados. ¿Sí? Entonces ese es el modelo sencillito que nos muestra el profesor David Fried. Ok, entonces hasta acá es nuestro examen. ¿Sí? El examen, compañeros, no va a durar más de 15 minutos, no más de 20 minutos. Lo único que les pido es que lean, que estudien. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, hasta aquí cerramos de manera general esta introducción al proceso de planificación estratégica. No nos olvidemos que el proceso administrativo que contempla la planificación, la organización, la dirección y el control. Estamos en la primera etapa o en el primer elemento del proceso administrativo. No estamos entrando al análisis de una planificación tradicional, que ya en la anterior clase habíamos comentado, que esa planificación tradicional carecía de elementos estratégicos. Hoy en día, la planificación estratégica realmente adquiere una mayor relevancia, más aún dada la crisis que tenemos. Y la planificación estratégica tiene que moverse y tiene que estar presente en todos los niveles de la organización. Desde los mandos superiores, los mandos medios, los mandos operativos, tenemos que tener estrategas que de verdad se comprometan con lo que hay que hacer. El otro día un estudiante me preguntaba, por ejemplo, si los encargados de marketing en una empresa pueden ser considerados planificadores. En su caso, si pueden ser considerados estrategas. Indudablemente que sí. Por ejemplo, el marketing hoy en día realmente ha tomado ribetes sumamente importantes, porque de pronto ya no hablamos de un marketing tradicional, ya hablamos de lo que es el marketing virtual. Entonces, ¿qué implica? Que hoy en día las empresas tienen nomás también que ponerse a tono con los adelantos tecnológicos. Tienen que ponerse a tono con la digitalización. Vivimos la era digital definitivamente. Se dan cuenta, hoy en día todavía tenemos empresas que nos vienen facturando a pulso, ¿verdad? Impuestos Nacionales quiere llevar adelante un sistema para que todas las empresas puedan facturar. Yo me pregunto, ¿podrá ser posible? Me parece la intención buena, pero realmente todas las empresas, todas las actividades económicas estarán en condición de poder hacerlas. Porque para empezar, necesitan tener un sistema, necesitan tener equipos y obviamente eso implica inversión. El tema de mercadeo, de la misma manera, forma parte de este proceso de planificación. Porque lamentablemente a veces al encargado de marketing, porque vamos a ver la parte de marketing también, se lo ve como si fuese un encargado de la promoción de productos. Y el marketing no es promoción, porque si quiero hacer promoción, para eso simplemente me busco un publicista. El encargado de marketing es experto en estudio de mercados. Y si realmente queremos realmente buenos resultados y que nuestros productos puedan venderse en el mercado y podamos crecer hacia otros mercados, tenemos que invertir en marketing, no nos queda de otra, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, pues con simple publicidad no vamos a alcanzar nuestros objetivos. Adelante, adelante, compañera o compañero Elian Alessandro. Gracias, licenciado. Licenciado, lo que usted dijo de invertir en marketing, no solo es invertir. Digamos que hemos estudiado bien, sabemos lo que significa marketing, cómo funciona, y nosotros empezamos a invertir. Pero hay un problema. ¿Qué pasa si esta inversión no funciona? Entonces habría sido una inversión fallida.
Pero hay una cuestión, Alessandro, es el tema de que si estamos hablando que el encargado de marketing tiene que ser también un planificador, se supone que él tiene que ser visionario. Para eso él hace un diagnóstico de mercados y sabe en qué mercado puede insertarse. Por eso es importante la visión de futuro que tiene que tener el encargado del departamento de marketing, ¿verdad? No nos olvidemos que el departamento de marketing en una empresa pues es el área que se encarga de desarrollar estrategias de venta que van a ayudar a las organizaciones a posicionarse en un lugar que sea rentable en el mercado. Y eso es lo que se quiere. Por eso es que necesitamos encargados de marketing que sean visionarios. En lo que tú tienes razón, cierto, no es invertir por invertir. Necesitamos contar con personas que realmente sepan de su oficio. ¿Verdad? Sí, sí, licenciado. ¿Verdad? Por eso es que el otro día me preguntaba el compañero, ¿puede ser considerado? No es que puede, tiene que ser considerado, ¿sí? Tiene que ser un estratega en marketing. Tiene que tener visión. Porque hoy en día, con la crisis que vivimos, no podemos invertir al fósforo. Como quien diría invertir al cohete. No, en total, perdimos. No. Hoy tenemos que actuar con eficiencia, tenemos que ser eficaces, tenemos que ser efectivos, tenemos que ser productivos, porque no podemos, ¿sí?, desperdiciar recursos. Hoy más que nunca necesitamos, ¿sí?, estrategas visionarios. ¿Ok? Entonces, hasta acá va a ser nuestro primer parcial, queridos compañeros. Ahora vamos a entrar a ver, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar la planificación estratégica en cada uno de sus componentes, ¿sí? En cada uno de sus componentes. Vamos a compartir ahora. Vamos a ver el primer componente de la planificación estratégica. Y el primer componente de la planificación estratégica prácticamente vienen a ser los estrategas, precisamente de quienes en este momento estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? He ahí entonces nuestro primer componente, compartiré con ustedes. Entonces, perfecto. Ahí está nuestro primer componente. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿sí? ¿Quién es un estratega? Si vamos un poco retrocediendo históricamente, ¿quién es un estratega? Pues originalmente el estratega viene a ser el general de un ejército, ¿verdad? Porque precisamente los términos de estrategia, estratega, nacen en la vida militar. Ahora, en el campo de la empresa, en el campo de la política, pues en cierta manera hemos tratado de adaptar esta palabra, o sea, de estratega y de estrategia también, para poder indicar a aquella persona que es responsable de poder encarar las estrategias, ¿verdad? O sea, si nosotros retrocedemos, nos retrotraemos, podemos señalar que existen en el fondo tres tipos de estrategas. Por un lado, el estratega militar, el estratega político, directivo, el estratega empresario, por ejemplo. El estratega, por ejemplo, el estratega militar, que es reconocido en la historia, ¿verdad? Ahí podemos mencionar, por ejemplo, a Napoleón Bonaparte, podemos mencionar al general Patton, por ejemplo, que nos han mostrado la capacidad para poder tomar decisiones fundamentales que han marcado en un momento dado la victoria o la derrota en el campo de batalla. Pero hay algo importante. Estos estrategas militares entendían que el éxito de la batalla, compañeros, no dependía únicamente de su capacidad bélica,
no dependía de su capacidad bélica únicamente, sino que también habían otros factores claves, como ser, por ejemplo, la doctrina, la moral, el territorio, el clima. ¿Y de dónde emerge eso? Principalmente de la teoría del arte de la guerra de Sun Tzu. Todos esos generales, ¿sí?, han leído el arte de la guerra y se han formado así. Y se han constituido en verdaderos estrategas. Ahora, por el otro lado, ese estratega político, ese estratega directivo, que tiene el mismo elemento en común. ¿Cuál es ese elemento en común? Es el tener un poder fiduciario. ¿Por qué un poder fiduciario? Precisamente porque actúan en interés de otros. Mientras que, por ejemplo, para el caso del político, es el interés del ciudadano mediante la representación política. Para el directivo es el interés de los propietarios y la empresa para la cual ejerce esa representación legal. Entonces, se es estratega cuando se es capaz de poder utilizar el poder, pero utilizar el poder para lograr los objetivos que se quieren alcanzar, ¿verdad? Entonces, lo propio ocurre, ¿sí?, con el estratega directivo, que es lograr esos objetivos con y mediante personas, ¿verdad? Entonces, por este hecho, podemos asumir que indudablemente su tarea es bastante compleja, es exigente, ¿sí? Por el otro lado, podemos mencionar al estratega empresario, ese empresario, ¿sí?, que sobre todo es una persona que tiene una gran iniciativa, digamos así, alguien que da comienzo a las cosas, para decirlo de la forma más sencilla. El empresario es como una especie de pescador de oportunidades, ¿verdad? Entonces, por este motivo es que se diferencia radicalmente del estratega directivo, se diferencia del estratega militar, porque su tarea es imaginar, ¿sí?, imaginar formas de cómo satisfacer necesidades mediante productos, mediante servicios, ¿sí? Y obviamente esto siempre pensando en los clientes, vale decir que esa forma de satisfacer necesidades, pues lo hace en términos de se está estableciendo a la medida de las personas, ¿verdad? Entonces, de ahí es que los estrategas directivos les cuesta tanto emprender, porque en ocasiones su iniciativa se queda muy limitada a la tarea, en algún caso, de administrar o llevar adelante el negocio, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, podemos ahí aseverar que lo propio del estratega es la permanente relación entre los fines que persigue, por un lado, los medios que utiliza y los métodos que emplea, precisamente para que estos elementos, pues indudablemente al articularse, puedan permitir el alcanzar los objetivos deseados. Entonces, ahí asumimos que un estratega sin poder, ¿se imaginan, compañeros? Un estratega sin poder, podríamos compararlos como de pronto un avión sin alas, o de pronto un barco sin timón. Ahora, sin duda alguna, y cuando veamos el ejercicio del poder en la parte que concierne al elemento de la dirección, ahí vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el poder duro, el poder blando, ese poder duro que emerge del ejercicio del cargo, y aquel poder blando que también es importante, porque es aquel que tiene que alcanzarlo el estratega, pero particularmente, pues, si vale el término, ganándose la confianza
inspirando la confianza en todas aquellas personas que trabajan y forman parte del equipo. Entonces, el ejercicio del poder es importante. Un estratega sin poder difícilmente puede ejercitarse como tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con los elementos que hemos mencionado, ¿sí?, ya podemos mencionar qué es un estratega. Y aquí decimos los estrategas corporativos, o sea, los estrategas de las empresas, son líderes visionarios que producen, detectan y administran las ideas. Trazan el rumbo, crean valor, diseñan planes, pero algo muy importante, no se quedan solo en el diseño, sino también que monitorean la ejecución de los planes. También tienen que proteger la empresa, proteger los equipos, y con cada decisión confeccionan el futuro de la organización. Entonces, ese es el estratega, ¿verdad? Entonces, llevando esta definición tan sencilla de lo que es el estratega, hoy podemos mencionar que todos los negocios, lo que habíamos mencionado, pues tienen que llenarse de buenos estrategas. O sea, esa debería ser la consigna en la actualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en los pasillos de las empresas, pues tienen que estar repletos de este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque son la clave para poder empujar a las empresas en el mercado y principalmente para retener el talento de la empresa. Y en su momento hablábamos que una empresa vale por su valor intangible. Y esas empresas que realmente valen, las de afuera, particularmente las grandes corporaciones, ¿sí?, el 60% del valor de esas empresas es el valor intangible, ¿verdad? Entonces, los buenos estrategas empresariales tienen que tener olfato, compañeros, para poder percibir las tendencias. Pero además de percibir las tendencias, tienen que tener esa capacidad de poder entender a los clientes, analizar a los competidores y poder trazar planes que sean creativos, que sean innovadores. Les comento en una oportunidad, porque a veces la presencialidad también nos da también ciertas ventajas de poder trabajar de manera más directa con ustedes. En una oportunidad hicimos unos grupos para que puedan presentar algunos planes pequeños de negocio. Claro, llegó un momento, yo les dije, quiero creatividad e innovación en ustedes. Y claro, ahorita lo que les voy a comentar tal vez puede sonar hasta mofa, porque todos se rieron en el curso, porque unos muchachos encararon un plan de negocios que era un motel móvil. Y bueno, todo el mundo se mataba de risa, ¿no? Porque ya se imaginan ustedes, con todo el respeto de las damas, pero algo que salió ahí de manera innovadora, posiblemente muy criticable, pero posiblemente también por las justificaciones que daban, era también bastante interesante su propuesta, ¿verdad? Entonces, lo importante es eso, que esos estrategas sean tan visionarios que nos puedan trazar planes creativos innovadores, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tristemente, tenemos que admitir que ese rol del estratega se ha visto nomás opacado últimamente por el del hacedor. ¿Por qué del hacedor? Porque de pronto el estratega se ha constituido en ese personaje que se levanta de la cama y no para de hacer hasta que llega la noche. Todo porque algunos
Se han cansado de los que piensan y se han enamorado de los que ejecutan. A veces, muchas veces, sin pensar. O sea, me estoy refiriendo de aquellos que obedecen sin cuestionar, sin proponer. Entonces, esa ha sido la razón para la que las acciones de los planificadores, de los estrategas, vayan pues en picada. Pero ojo, el causante no solamente es el hacedor ni el líder empresarial, sino en el fondo es el mismo estratega. ¿Sí? Porque muchas veces han malinterpretado y hasta ahora malinterpretan su rol. O sea, se concentran excesivamente en el diseño del plan y se olvidan de la ejecución, se olvidan de las responsabilidades operativas, ¿verdad? Por eso es conveniente apropiarse del concepto y trabajar precisamente para la propagación del mensaje correcto dentro de la organización. ¿Y cuál es ese mensaje en el fondo? Que un estratega tiene que planificar y hacer que las cosas sucedan como se las ha planificado. Y ahí, ¿sí?, el espíritu de lo que realmente debe hacer el estratega. ¿Verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, a manera de poder efectuar una aportación siempre en lo que viene a ser el trabajo del estratega, pues vamos a acá poder mencionar 10 características que se necesitan trabajar precisamente para el desempeño del estratega. ¿Sí? Y ahí encontramos esas 10 características del estratega. Y la primera característica con la que vamos a partir es con la disciplina y el orden. Lo primero que tenemos que saber nosotros, compañeros, ustedes que se están formando como planificadores, porque compañeros, ustedes no solo se están formando para ser gerentes del departamento de auditoría, para trabajar en la Contraloría, para poder trabajar que indudablemente es una excelente expectativa, el trabajo en las consultoras, pero ustedes se están formando para ser gerentes, se están formando para ser gerentes de gestión empresarial. Hoy en día ya no es expectante, es el funcionario público. Antes era expectante, porque antes las personas podían entrar con un concurso de méritos, con un examen de competencia, ¿verdad? Antes se respetaba la carrera profesional y la carrera administrativa, ahora ya no. Aquí lo que prevalece es el carnet político. Y cuando cambia el partido es de hecho ya pensar que a uno lo van a sacar, ¿no? Porque de hecho no forma parte de, en cierta manera, de esa nueva estructura. Por eso ya no es expectante. Porque cuando hay un cambio del gobierno, lo menos que se hace es evaluar a los profesionales que están. Por eso es que inclusive les he enviado a ustedes el otro día, han debido ustedes leer, ¿verdad? ¿Han leído lo que les he enviado, compañeros? ¿Están escuchando? Licenciado. ¿Han leído ese artículo que ha escrito este profesor Gonzalo Chávez? ¿O no lo han leído? Muy bien. ¿Lo han leído o no lo han leído? No, licenciado. Tienen que leerlo. Les invito a que lean. Es el artículo. Les he enviado, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Léanlo. Lamentablemente es lo que muestra este profesor, es docente de la Católica. Muestra la realidad al desnudo. Eso es lo que ocurre. En nuestro país no se valoran a los profesionales. Y obviamente, no menos podríamos esperar las palabras
dañinas del vicepresidente de la República al expresarse que los profesionales son luntatas y flojonazos. No menos podíamos esperar, desde luego, de una persona que no ha pisado una universidad. ¿Qué podríamos esperar? Pero así son las cosas. Pero léanlo el documento, compañeros, es muy interesante y nos muestra la realidad. Pues yo les decía a mis alumnos el otro día en el otro paralelo, compañeros, estudien. Estas cosas a veces a uno lo desmotivan, pero no deberían desmotivarnos. Más bien deberían darnos más fuerza para seguir estudiando. Ustedes, jóvenes, que están empezando la universidad, estudien, saquen buenas notas, titúlense por excelencia. Busquen salir afuera. Hoy en día ya no es como antes. La era digital realmente nos puede poner en segundos en contactos con N universidades del mundo para poder escudriñar y buscar becas. Salgan afuera. Y si pueden quedarse, mi sugerencia, quédense. El futuro en nuestro país es muy incierto. A mí, por ejemplo, me da pena ver algunos alumnos que alguna vez me he encontrado en la calle. Yo normalmente soy un hombre de a pie. No me gusta por el conducir vehículos. No es de mi agrado. Soy del hombre de la calle que va a pie y si tengo que ir en movilidad, tomo un minibús, tomo un trufi. Y alguna vez me he encontrado en el trufi, en el minibús, con alumnos, con muchachos que han sido mis alumnos, trabajando de choferes. A veces los papás los mandamos a ustedes con tanta ilusión a la universidad, porque los papás siempre queremos que los hijos sean pues mejor que nosotros. Pero cuando salen, ¿acaso hay fuentes de trabajo, compañeros? Seamos realistas. Por eso fórmense, estudien y van a ver que viendo opciones alternativas afuera, van a conseguir y sé que los van a recibir con mucho agrado, con toda seguridad. ¿Sí? Entonces, vayamos con la primera característica, la disciplina y el orden. Estamos viendo las características que debe cumplir un estratega. Y en este ámbito, ¿qué podemos decir? Que es imposible convertirse en estratega, y eso entiéndalo bien, compañeros, siendo desordenado o indisciplinado. Es imposible. De verdad, es imposible. O sea, resultará complejo para el líder y su equipo poder abordar un problema sin una estructura de trabajo. Tener un método que influya directamente en la consecución de los objetivos. La disciplina, compañeros, es una facultad, es una virtud, si quieren ustedes, que le aporta orden y prioridades a los proyectos y que permite además incorporar de forma estructurada nuevos conceptos, ejecutar con rigurosidad las tareas, distribuir con acierto las responsabilidades, evaluar con periodicidad y sensatez, además, los resultados alcanzados para poder retroalimentar el actuar. Entonces, si nos damos cuenta, ser disciplinado y ordenado pone las bases sólidas a las estrategias. Y esto tienen que entenderlo así. ¿Quiénes quieren ser definitivamente buenos estrategas? ¿Verdad? En consecuencia, tienen que construirse entornos aptos para el desarrollo de las actividades asociadas al plan. ¿Verdad? O sea, es absolutamente necesario crear esquemas de comunicación y colaboración, así como también de ordenamiento en la ejecución y procedimientos de evaluación para sacar adelante
cada proyecto que se esté emprendiendo. Y eso solo lo vamos a poder alcanzar cuando el estratega y el equipo son disciplinados y son ordenados. Entonces, es la primera característica. Ahí hemos asumido lo primero que hemos dicho, que es imposible convertirse en estratega si una persona es desordenada y es indisciplinada. La segunda característica, ahí tenemos la anticipación y la planificación. O sea, el estratega, para poder lograr una estrategia, tiene que estar obligado a fomentar la capacidad de mirar siempre hacia adelante, e intentar, ¿sí?, predecir lo que viene, predecir lo que se avecina. O sea, es cierto, es difícil, pero se tiene que hacer, se tiene que intentar. ¿Y quién tiene que hacerlo? Necesariamente el estratega. Entonces, anticipar, compañeros, es una capacidad que se fundamenta en la destreza para poder entender el pasado, para poder analizar el presente y estudiar las tendencias para prever el futuro. Entonces, el estratega tiene que utilizar esa capacidad anticipadora, si quieren ustedes, para poder crear planes que se puedan situar en la empresa, que puedan situar a la empresa en el lugar exacto, en la ruta que efectivamente corresponde. Por lo tanto, ¿sí?, la anticipación viene a ser esa habilidad para poder proyectar el mañana. Y la planificación simplemente es el ejercicio de poder aterrizar esas proyecciones al presente y el futuro de la organización. ¿Sí? No se olviden eso entonces. Esa habilidad para poder proyectar y el uso de la planificación precisamente para poder aterrizar con esas proyecciones al presente y poder construir el futuro de la organización. Entonces, con lo que hemos mencionado, estamos indicando de que el estratega es quien se hace cargo absolutamente de todo. Se hace cargo de vaticinar el futuro, de las decisiones que emerjan de ella. Ahora es cierto, ¿no? Estamos hablando de un estratega ser humano como todos nosotros, como cualquier simple mortal, que con toda seguridad en algunas cosas, en algunos casos, posiblemente acertará y en otras se equivocará, pero tendrá que efectuar los ajustes correspondientes. Pero lo importante es que el estratega nunca puede quedarse de brazos cruzados viendo pasar los acontecimientos y que van afectando a la empresa. Por eso es importante estos dos elementos, anticipación y planificación. ¿Está? Luego la otra característica, metodología y procesos. O sea, cuando ya nos referimos a la metodología y procesos como característica, de pronto estamos ingresando a un punto de vista científico. ¿Por qué? Porque una metodología es un conjunto ordenado de procedimientos que se utilizan para poder alcanzar un objetivo. Con el método adecuado, por ejemplo, los equipos van a poder exponer mejor los planteamientos, van a poder aplicar de una manera mucho más correcta los procesos y además ordenarlos para que su ejecución consiga todo aquello que se desea. Entonces, el estratega actual, este estratega moderno, si quieren ustedes, tiene que contar con la cualidad de poder diseñar y gestionar también métodos. O sea, sin esta cualidad va a ser pues difícil que pueda lograr resultados.
Entonces, este estratega tiene que aprender necesariamente acerca de lo que es diseño y gestión, por ejemplo, de proyectos, para poder crear nuevos sistemas autónomos y sostenibles para la organización, ¿verdad? Ahora, sumada a la metodología, sumado también a los procesos como patrón de comportamiento, el estratega pues tiene que aportar a la empresa un componente avanzado para la detección de oportunidades, para la creación de planes, la obtención de resultados, pero también un aspecto importante, el empoderamiento de los colaboradores. Entonces se dan cuenta todos estos, digamos, rasgos que acabamos de mencionar van a permitir elevar la competitividad de la empresa en el mercado. El otro elemento o la otra característica, la creatividad e innovación. Cuando nos referimos a la creatividad e innovación, nos estamos refiriendo a dos activos poderosos para la planificación y el enfrentamiento de los problemas en los negocios. La búsqueda de soluciones siempre tiene que estar nutrida, si quieren ustedes, por una vigorosa fuerza creativa, que pueda ser individual o pueda ser colectiva, ¿verdad? Entonces, es una capacidad que las organizaciones obligatoriamente tienen que promover. Y ahora, los estrategas son los que deben buscar para ellos y para su equipo, ¿sí?, las mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, los estrategas de negocios, ¿sí?, que se destacan, son aquellas personas que de pronto han tenido esa capacidad de poder aliar la creatividad y la innovación, ¿verdad? O sea, saben que sus resultados han de mejorar cuando se tiene presente la creatividad y la innovación. En el fondo, estos dos activos a los que hacemos referencia administran con inteligencia, ¿sí?, todo aquello que de pronto se quiere o se pretende encarar. Entonces, esta característica de la creatividad y la innovación tiene que estar latente en todo buen estratega, ¿verdad? Ya decíamos que son dos activos, son dos fuerzas potentes que impulsan los negocios. Son los que asimilan una determinada realidad y trabajan permanentemente para poder mejorar las capacidades dentro de la organización, ¿verdad? Y eso es un elemento que permite impulsar a las personas, impulsar los equipos dentro de la organización. Luego tenemos la comunicación y la colaboración. A ver, en términos de creatividad o de comunicación y colaboración, tenemos que asumir que sin la apropiada y correcta transmisión de los mensajes, de lo que son las órdenes, las instrucciones y demás, los estrategas, por más hábiles, ordenados, disciplinados que sean metódicos, buenos planificadores, que sean creativos, van a fracasar. Van a fracasar. Porque es importante el tener una correcta aplicación de lo que viene a ser la comunicación entre los estrategas y el equipo. Porque cuando se emanan órdenes, se emanan instrucciones, pues estas tienen que ser interpretadas tal cual
pretende que se entienda y se comprenda. Porque a veces se dan instrucciones, órdenes, mensajes, como quieran llamar, que llevan más de un sentido. Y ahí obviamente se genera una especie de barrera comunicacional que de pronto no ayuda al desarrollo. ¿Hay alguien que estaba haciendo uso de la palabra? Sí, licenciado. Buenas tardes, para disculpar. Tenemos otra clase y tenemos examen. Perfecto. Anótense, compañeros, por favor, anótense. Quedamos en la diapositiva número 5 y por favor se anotan que estamos en la característica de comunicación y colaboración. ¿Ya? Perfecto, compañeros. Nos vemos con ustedes la próxima clase. Que tengan buen fin de semana.